Ya nosotros hemos empezado a trabajar en la exploración de las noticias. Hace 8 días pudieron ver un poco lo de la búsqueda de información en las bases de datos especializadas y entonces seguimos en el proceso ahora con la construcción del problema. Es decir, ustedes ya exploraron la información empírica que nos va a servir como fundamento para formular un hipotético problema sobre su tema de investigación. Entonces, vamos a empezar, antes de ir con esto, que es lo que ustedes hicieron, la tarea que algunos de ustedes hicieron, antes de ir con esta parte, quiero que hablemos un poco sobre qué es un problema y cuál es la diferencia entre un problema y una necesidad. Entonces, quiero escuchar de ustedes qué significa un problema. Un problema, ¿qué es un problema? Un obstáculo, una dificultad que se presenta, algo que no está bien, o sea, no está marchando como nosotros creemos que puede o que debe funcionar. ¿Qué más significa un problema? No puede ser una carencia o lo que necesita. ¿Ya sería qué? La necesidad de Es muy bien. Entonces, yo quiero hacerles un gráfico acá y que ustedes me digan, digamos, voy a cerrar acá un poco el obturador. Voy a hacerles dos gráficos. Si yo les digo, este es un gráfico y este es otro gráfico. ¿Cuál de estos dos gráficos es un problema y cuál de esos dos gráficos es una necesidad? El de acá es un problema y el de acá es una necesidad. ¿Por qué? la necesidad de completar el ciclo de ¿cierto? El problema de cómo encontrar la salida, cómo por ahí resolver eso. Exacto. Entonces esto entra ya en un pensamiento complejo, en algo que es difícil de resolver, que no se sabe cómo se va a suplir, ¿cierto? Eso es un problema, mientras que aquí es una necesidad porque se puede suplir. Simplemente yo le coloco la línea y lo cierro y ya sabía que con este segmento de círculo o de circunferencia podía suplir lo que faltaba ahí, esa necesidad. Entonces, ¿qué característica tiene una necesidad? En lo que ven ustedes, ¿qué característica tenía esta necesidad? Faltaba algo. ¿Qué otra característica? Saber identificar qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos. O sea, tú sabías qué era lo que necesitaba o qué era lo que faltaba. Es decir, faltaba algo, pero ya sabíamos qué era lo que faltaba. No era difícil identificarlo, no había que hacer un proceso de investigación para identificar qué es lo que hace falta ahí. Mientras que en este problema sí hay que hacer un proceso de desmanejamiento, un proceso de investigación para usted poder identificar qué es lo que hay ahí. Entonces, si a ustedes les dicen, uno de estos se resuelve con un proyecto de desarrollo y el otro se resuelve con un proyecto de investigación, ¿cuál se resuelve con un proyecto de investigación? El problema se resuelve con un proyecto de investigación. ¿Y cuál se resuelve con un proyecto de desarrollo? La necesidad. Exacto. Entonces, ustedes no me pueden decir que ustedes tienen como proyecto de investigación el proyecto que hacen en su asignatura de, ¿cómo se llama la otra asignatura que es de proyectos? Formulación de proyectos. Porque en formulación de proyectos ustedes ven proyectos de desarrollo, ¿sí? Y aquí ven proyectos de investigación. Ahora, ustedes sí se pueden graduar con un proyecto de desarrollo, por ejemplo con la creación de empresa, pero eso no es un proyecto de investigación. Bien, entonces aquí hay algunas cosas que explicar. Uno,
es que yo necesito plantear muy bien este problema para poder resolverlo a través de un proyecto de investigación. La necesidad ya se sabe cómo se puede suplir. Sin embargo, a veces suplimos las necesidades. ¿Con qué se suple una necesidad? ¿Cómo se llama eso que suple la necesidad? Se llama un satisfactor. Un satisfactor. Usted satisface una necesidad. Si para satisfacer la necesidad tiene que hacer un proyecto de desarrollo, crear una empresa, hacer no sé, cualquier tipo de propuesta, de todos modos al final lo que va a resultar es la satisfacción de una necesidad. Pero resulta que a veces no tenemos tan claro, o a pesar de que está claro que hay una necesidad, no se satisface de la forma adecuada. Eso se llaman pseudo satisfactores, es decir, satisfactores que no son adecuados. Es como si yo, sabiendo que todo esto es una circunferencia, hago una línea recta, ¿cierto? O la hago torcida. Un pseudo satisfactor me cumple, me llena el vacío, pero no me satisface completamente la necesidad. Por ejemplo, digamos algo extremo. El niño tiene hambre en una familia muy pobre y entonces le dan un paquete de Cheetos para que satisfaga el hambre. Pues, ¿qué hace eso? Eso se llama un pseudo satisfactor distractor. Lo que está haciendo es distraer el hambre, pero no la calma. Digamos, no cumple la propiedad del alimento, que es nutrir al niño, ¿cierto? Diferente si con eso que compran el paquete de Cheetos se compran un huevo que tiene nutrientes. Entonces, muchas cosas en la vida nosotros las satisfacemos, no presentamos satisfactor real, sino un pseudo satisfactor, un satisfactor que distrae de la verdadera solución. Pero cuando estamos hablando de este tema de necesidades y satisfactores, necesariamente estamos hablando de proyectos de desarrollo. Un proyecto donde usted tiene que planear cómo conseguir unos recursos, cómo aplicar esos recursos y cómo resolver la situación. Pero cuando vamos al tema de investigación ya se vuelve un poquito más complejo, porque ustedes tienen que empezar a plantear ese problema de investigación para descubrir una realidad que de pronto es desconocida por ustedes. Entonces, ahí es donde empezamos a desarrollar todo el tema de investigación. Como ustedes ya tenían unas dudas respecto a unos temas específicos, entonces por aquí ustedes ubicaron, que aparezca la señal, ustedes ubicaron las noticias relacionadas con esos temas que querían o que quieren investigar. Vamos a mostrar algo. Voy a salirme de acá y vamos a ver, por ejemplo, el trabajo de este primer trabajo de noticias. ¿Quién lo hizo? No tiene nombre. Bueno, el siguiente, Diana Molina. ¿Dónde está Diana? Diana, bueno. Entonces Diana hizo aquí todo su análisis de las noticias. El tema es sobre seguridad, salud seguridad y salud. Conocieron servidores de la prefectura. Ok. Dice que lo sacó de Crónica de las Noticias al Día y aquí empieza a mostrarnos qué es lo que identifica. Okay. Vamos a bajarle un poquito resolución a esto para poder determinar. Entonces dice, ¿cómo? ¿Que lo amplíen? No. Ok.
Dice prefectura ergonómica, accidentes, prevención de riesgos, enfermedades laborales, primeros auxilios, seguridad y salud ocupacional. Esos son los conceptos. Bueno, no aparecen como datos acá en este documento. Okay. Dice vacíos y dudas. ¿Realmente las prácticas de seguridad laboral serán implementadas en todas las organizaciones a cabalidad? Y aquí empieza a hacer sus análisis. Entonces, vamos a leer el análisis. Dice que le parece bien el hecho de que las organizaciones estén teniendo en cuenta el área de salud ocupacional, que brinda conocimientos a los colaboradores por medio de capacitaciones del uso y manejo de los elementos de protección personal, uso de extintores, primeros auxilios y demás temas importantes. Ok, seguimos por acá. Ya, eso es todo. Ok, entonces quiero que nos cuentes qué fue lo que encontraste en términos generales en ese documento. Tú ahí presentaste otro, ¿cierto? ¿Dos? Sí. Ok. Pues es que más que todo los que encontré daban como explicaban de lo importante que es dar las capacitaciones a los colaboradores en las empresas, ¿cierto? Sí. El que sepan acerca de las normas que se deben de tener, de los elementos de protección que deben de realizar cada una de las actividades que están desempeñando. Igualmente, enseñarles lo que son primeros auxilios, que decían lo importante de un grupo de brigada que haya pues, en las organizaciones. Sí. Y el interrogante pues con ese me generó, tanto en el de como en el otro, era porque el presidente, pues él decía que el presidente había sacado como un decreto de que a los colaboradores se les debe informar constantemente de las cosas. Entonces mi pregunta es, si es bueno dar a conocer a los colaboradores tanta información de los trabajos que se deben tener, y lo hablo porque yo trabajo en la parte de salud ocupacional y pues trabajo en dos contextos, en uno en donde nos destacan casi capacitaciones a los trabajadores y no por nada son personas que hacen sus actividades normal, algunos se presentan accidentes, nada. Por otro lado hay otros que constantemente se le dan capacitaciones y digamos así se consideran muchos trabajadores y se presentan, se pegan por cualquier cosita, por mínima que sea, y me parece que necesariamente no es para tanto. O sea, nosotros muchas veces ubicamos las cosas allá como, pues, como contra prueba de tontos, porque la persona sí, porque es que no ubica algo y la persona como que no sé, se siente vinculado, también la otra parte que no reciben capacitación, que no sean casi de las normas que nada, son personas que pueden más peor las cosas, que sí, O sea que tienes una hipótesis sobre ese tema, que si existe capacitación o mayor nivel de conocimiento, entonces habrá una cantidad de... O sea, de pronto los trabajadores se pueden aprovechar de eso. Pues eso era lo que decían uno de los artículos que yo encontré. El trabajador está en el reconocimiento de todas las de seguridad. Está muy interesante tu hipótesis, Bueno. porque no tiene solo de salud ocupacional, sino también que habla sobre la democratización y el empoderamiento con la información, que es otro principio en la administración. Está interesante. Entonces trabajemos con eso. Entonces yo quiero que ustedes miren esta metodología. Este documento lo tomé de internet, pero pues porque usualmente yo lo trabajo así también con el mapa de problemas. Es un ejemplo que bajé de internet, pero realmente lo que quiero es que vean la metodología que se aplica en árbol de problemas. En árbol de problemas, como ustedes ya tienen una información de base con la cual pueden formular ya un problema, entonces vamos a desglosar ese problema. Aquí en el árbol de problemas nosotros tenemos en la parte de arriba consecuencias. Cuando nosotros miramos
esa metáfora que les hice de la montaña, casi todo mi clase la hago con esa metáfora. Ustedes veían la piedra, ¿recuerdan? Y recuerdan que la piedra tenía algo que estaba afuera y tenía otra parte oculta. La parte que está afuera podríamos pensar que es esto, lo que se puede ver, lo que se puede observar, y lo oculto, digamos que son las causas. Algunas causas son tan profundas que nosotros no las alcanzamos a identificar a simple vista. Nos toca empezar a analizar muy profundamente información, tanto empírica como de pronto teórica también, para llegar a identificar más puntualmente causas de los problemas. Pero recordemos que en el momento estamos trabajando con información empírica, resultado de lo que ustedes exploraron del contexto, del macrocontexto, que son las noticias, del mesocontexto, que son noticias regionales o más cercanas, y del microcontexto, que puede ser la propia información de la empresa o de la organización donde van a trabajar. Entonces, ya el árbol de problemas, ustedes toman esa información y empezamos a mirar cuáles son los aspectos visibles, los aspectos que son efectos del problema. Aquí aparece, por ejemplo, este árbol de problemas lo hicieron sobre el incremento de la violencia juvenil. Y ellos dijeron, lo que estamos viendo es que aparecen muchos, o se aumenta el número de muertos y heridos. Yo diría que este árbol de problemas está incompleto para lo que queremos hacer nosotros, investigación. Porque yo no puedo hacer investigación con datos tan sueltos como este. Yo tendría que decir que aumentó la tasa de mortalidad por violencia, por hechos violentos en un tanto por ciento, que aumentó el número de heridos en el último mes o en el último año en tanto por ciento. Es decir, que tendría que generar argumentos que me apoyen todo este proceso de identificación de causas, porque precisamente la investigación se basa en el conocimiento que es verificable, que es evidenciable. Aumenta la presencia policial, también habría que mirar pues cada cuántas patrullas o qué es lo que pasa, se incrementa el pie de fuerza en tantas unidades de policías, bueno, todo eso. Malestar social. De todos modos, esto es lo que estas personas que plantearon este árbol de problemas pudieron observar. Si nos vamos al ejemplo tuyo, digamos, ¿qué es lo que se evidencia? Entonces, tú empezaste diciendo que la organización, o sea, se evidencia un mayor cuidado en cuanto a proporcionar elementos de protección personal, ¿cierto? Eso podría estar acá. ¿Qué más se evidencia? Se evidencia, por ejemplo, un incremento en las capacitaciones, pero también evidencias que los empleados generan conflictos por cualquier vacío que ven en el cumplimiento de la norma, y que esto les está generando como malestar institucional o que está afectando el clima organizacional, ¿sí? Aunque eso ya es más hipotético, es más tu percepción o lo que tú analizas de lo que observas, pero realmente lo que tú observas no es eso, lo que tú estás observando simplemente es que se está aumentando más el clima, digamos un clima de malestar, protestas de los empleados por situaciones relacionadas con la salud ocupacional. Eso es lo que observas. Lo otro tú lo piensas, pero no es lo que estás observando. Entonces hay que diferenciar entre lo que está dentro de nosotros, que es nuestra subjetividad, es lo que percibimos, y lo que está fuera de nosotros, que es lo que la realidad, el objetivo, lo que está pasando, lo que se puede evidenciar. Tú no puedes evidenciar en el momento, que sea por las capacitaciones,
que esté aumentando el número de protestas por la salud ocupacional. Eso ya es hipótesis. Ok, entonces vamos a mirar cuáles son las causas de esos efectos. Entonces aquí aparecen unas causas. Jóvenes disponen ingresos escasos, así que tienen pocos ingresos. Nos salimos de salud ocupacional y volvemos a casa para que no se me enreden. Los jóvenes no están integrados en vida comunitaria y los jóvenes tienen hábitos poco saludables. Dice que a raíz de esto se incrementa la violencia y la violencia, el incremento, hace que haya más muertos heridos, que aumente la presencia policial y que aumente el malestar social. Y que la causa de que los jóvenes no dispongan de ingresos escasos es porque hay empresas poco interesadas en contratación, hay deficiente capacitación laboral y hay poca información del mercado laboral. Y que las causas de que los jóvenes no estén integrados en la vida comunitaria es que los canales de participación estén bloqueados, que las organizaciones juveniles sean débiles y que haya prejuicios sociales. Y que las causas de que los hábitos sean poco saludables es que haya mala información sobre consecuencias, servicios de salud inaccesibles y pocas opciones de ocio creativo. Ahora, volvamos al ejemplo de salud ocupacional. Entonces, tú dices que las causas de que lo que estás observando es que aumentan las capacitaciones, que aumenta el número de protestas y que a la vez hay mayor interés de la empresa por aplicar las normas. Okay. Ahora, nosotros podemos empezar ubicando eso como efectos, pero resulta que eso en algún momento yo lo puedo mover, eso no es, yo tengo que organizarlo. Entonces puede que esos no sean los efectos realmente, sino que puede que eso vaya más abajo en causas o en otro lado. Bien, pero ya empezamos a bajar uno. Vamos a cerrar ya y vamos a hacerlo con un marcador. El ejemplo de salud ocupacional. Entonces tú dices, listo. Incremento en las capacitaciones. Incremento en las protestas por salud ocupacional. Y también tenemos incremento en protección. Vamos a ver si esto lo describe mejor. En la protección o en el uso de elementos de protección. Ok, entonces para ti esto realmente no es problema, ¿cierto? La capacitación. Esto sí puede ser el problema. Esto no es problema. Entonces vamos a sacar estas cosas que son positivas, vamos a sacarlas del problema. Y vamos a centrarnos solo en el tema de el aumento de las protestas por situaciones de salud ocupacional. Eso sí es problema. ¿Qué otros aspectos observas tú acompañado a este efecto? Es eso, o sea, que la persona, a raíz de conocer tanto las normas, la persona. Okay. Sí, dime, sí. Entonces, las normas de hacer algo, y usted los pone a hacer algo que usted no considera que no les va a hacer daño a su salud, que ellos dicen, no, es que yo no puedo hacer esto, o algún síntoma que sienten por mínimo que sea, la persona ya no sigue con sus labores. O sea, es importante de implementar la parte de salud ocupacional en las empresas, es importante, pero la pregunta mía es si
si realmente se está, como digo, como consiguiendo mucho el trabajador, no sé, pero no sé cómo decirlo. La buena manera de No, sino que ya digo que uno mismo como trabajador a veces se pega como de resabios. Al conocer tanto las cosas uno se va hablando de resabios y ya no. Ok, pero entonces aquí como tú estás investigando, tienes que despojarte un poco de tu juicio. Bueno, después vamos a hablar un poquito de ese tema de los juicios, afirmaciones y declaraciones. Y hay que apegarse a afirmaciones. Las afirmaciones son las que están fundamentadas en evidencia. Entonces, lo que tú estás evidenciando es un aumento de las protestas. Y ese aumento de las protestas conlleva una hiperreactividad, digámoslo así, respecto al tema de salud ocupacional. Y esto también está llevando como a ¿cómo se llama? Un abandono en las funciones, un incumplimiento, podría ser. Un incumplimiento en las responsabilidades. Excusado en el tema de la salud ocupacional. Ok, entonces tú dices que las protestas están causadas por el aumento en el conocimiento de la gente. Vamos a colocarlo aquí como una causa, el aumento del conocimiento. Y dice que el aumento del conocimiento está dado por el aumento de las capacitaciones. Ok. Y también está dado por, dices también que las protestas pueden estar dadas también que hay un aumento en el cuidado al trabajador. Que ese aumento del cuidado está dado por un incremento en el uso de elementos de protección personal o una mayor implementación de elementos de protección personal. Ok, hasta ahí estamos hablando de lo que tú has percibido. Ahora miremos en la literatura. ¿Te dice algo adicional? La literatura te dice que esas protestas son naturales que aparezcan, es un fenómeno que se ha estudiado, alguien lo ha visto, ¿no? Ok. Bueno, yo te voy a aportar unos elementos que considero ahí, aunque como te digo, todo eso debe ser fundamentado en la evidencia y debes revisarlo si sí o no. Yo diría que el aumento de las protestas también puede estar dado por unas modificaciones en la normatividad. Y esas modificaciones en la normatividad tienen que ver con un nivel de satisfacción de los empleados respecto al cumplimiento de esa normatividad. Pero también podríamos mirar por otro lado que haya un factor psicológico en el trabajador. Una especie de, como un temor colectivo, algo que habría que mirar desde la psicología, si está dado por la cultura de la organización o por la misma psicología del trabajador. Entonces podríamos hablar que es el tema del trabajador y el tema de la cultura de la organización. Bueno,
aquí habría que pensar entonces, ¿realmente será el conocimiento? ¿Realmente serán las medidas de protección? ¿Realmente será que la empresa no está cumpliendo con toda la normatividad y ellos lo perciben? ¿Realmente será un factor psicológico del trabajador donde siente temor por cualquier factor? ¿O otro factor psicológico, digamos, de aquellos personajes que generan reactividades, que tienen unas personalidades reactivas y que pueden aprovechar las normas o esto para generar cierto nivel de conflicto frente al liderazgo de la organización? Entonces ahí tendríamos que revisar si es un problema de liderazgo o si es un problema de clima laboral. Está muy interesante porque pueden haber múltiples factores y no estamos culpando a nadie, no estamos culpando a la empresa, ni estamos culpando al trabajador, simplemente tenemos una inquietud de algo que parece ser que tiene varias posibilidades, varias posibles causas, y necesitamos descubrir cuál es la causa principal, ¿cierto? Entonces todo lo que tú plantees acá van a ser juicios que debes fundamentar en la práctica. O sea, si tú dices es que hay protestas, tienes que decir cuáles protestas, cuándo, cuántas. Si tú dices que es que hay un exceso de cuidado del trabajador, tienes que demostrar la empresa en estos últimos tiempos ha invertido tanto adicional, o cada año ha adicionado tanto más en elementos de protección personal. Si tú dices que es que hay insatisfacción por incumplimiento de la norma de salud ocupacional, tendrías que mostrar cuáles son los ítems que no se están cumpliendo, ¿sí? Y qué es lo que genera la insatisfacción. Y si dices que hay un factor psicológico de los empleados, pues tendrías que analizar cómo se manifiesta ese factor psicológico. Entonces, esto es la descripción del problema en forma gráfica. Una vez yo tengo la descripción del problema en forma gráfica, me voy ya a escribirlo en forma de texto. Si tienen alguna pregunta hasta acá, ustedes ya han visto esta metodología de análisis de árboles de problema. Para analizar un problema hay varias metodologías. Hay una que se llama espina de pescado, hay otras que son los juicios de expertos, hay otras que son, otras como esta, que es el árbol de problemas, la lluvia de ideas. Hay muchas metodologías, pero realmente lo que yo les decía en un principio es que en este curso lo que he tratado es como de combinar unas metodologías para facilitar la construcción de los productos que necesitamos hacer. En este caso, para facilitar la construcción del problema de investigación. Entonces, creo que la herramienta que más se presta para uno elaborar una buena descripción del problema es elaborar primero un árbol de problemas. No tiene que ir en su anteproyecto, no. Esta es una herramienta que les facilita a ustedes la construcción de su anteproyecto. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario está ahí? Bueno, vamos a borrar y vamos a escribir un pedacito de lo que sería ese problema de investigación. Entonces vamos, para escribir el problema, en todos los textos de investigación se escribe en tercera persona, se empieza de lo más general a lo particular y digamos que en la parte específica de la descripción del problema lo que empezamos es hablar de los efectos y luego terminamos hablando de las causas y al final colocamos pues hacia dónde va nuestro trabajo de investigación. Entonces, ¿quién me da la primera frase donde describa los efectos que acabamos de ver en ese árbol de problema?
Efectos igual que Vamos a escribir un texto como si fuera una carta, como si fuera una prosa. Vamos a escribir un texto donde describamos lo que acabamos de ver en el gráfico. Entonces empecemos. Sí, entonces, si escribiera. Saquemos de tinta esto. Bueno, la salud. No, esperen. Hagámoslo directamente en el computador. Le vamos a adelantar trabajo a la compañera. Ok, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo la salud ocupacional en la empresa. ¿Cómo? En la empresa X. Ha tenido que ha presentado muchas dificultades o inconvenientes debido a al aumento de qué. Recuerda que estás haciendo un juicio que tú no has comprobado. Tienes que despojarte del juicio para poder hacer eso. Al aumento de las quejas, reclamos e inconformidades de los trabajadores ¿qué más? Debido a insatisfacción con la salud ocupacional. Tú vas a describir lo que escribimos arriba, simplemente lo van a describir sin hacer juicios. Entonces ya dijimos que se presentan quejas e insatisfacciones por ellos, que paralelamente la empresa se ha preocupado por incrementar su inversión en equipos con el objetivo de disminuir los accidentes laborales. Es así como durante el último año se incrementó en X% el presupuesto para este impacto, listo. Y también desarrolló tantos procesos de capacitación sobre el tema de salud ocupacional con una cobertura de X% de los empleados, lo cual indica
que no hay una coherencia entre la inversión y la percepción de los empleados sobre la salud ocupacional, dando la idea de ser inversamente proporcionales. Estoy diciendo lo que tú dijiste, pero en otras palabras. Esta partecita es casi una hipótesis. Bueno, pero eso es solo una idea como para mostrar más o menos cómo debe ir redactado el problema de investigación. El problema puede tener media página, una página, más o menos, en lo que ustedes desarrollan. Pero luego de eso, ustedes han descrito aquí toda la situación, causas y efectos, todo lo describen ahí, cuantificándolo, mostrando evidencias de lo que se ha hecho. También ustedes podrían colocar aquí otras evidencias que no son propias de la empresa. Por ejemplo, para este caso, la última norma que salió en el 2014 sobre los sistemas generales de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Eso podría estar acá, a pesar de que se emitió o desde que se emitió la norma se han incrementado las capacitaciones, todo eso. Bueno, sí. Mónica, aquí se puede basar, por ejemplo, en estadísticas de trabajo, Sí, claro. Toda la información que ustedes pueden sacar estadísticas de entidades, pueden sacar información de archivos, pueden hacer casos, pueden hacer entrevistas a personas de la empresa. Pues ustedes pueden tomar la fuente que quieran que sea válida. Entre más validez tengan, digamos, la información que ustedes sacan, más seriedad va a tener el rigor científico el trabajo que van a desarrollar. Ahora, te doy una opinión ya personal apartándome del texto, y es que, por ejemplo, para los temas de bienestar y de salud hay algo que se llama la demanda inducida, y eso aplica solo en todo lo que son los derechos humanos. Y es que efectivamente cuando se informa a la gente sobre un derecho, la gente empieza a aumentar el reclamo sobre ese derecho. Ahora, el problema es que la información sea a medias. Es decir, hay gente que de pronto están capacitados, pero no están bien capacitados, están capacitados a medias. Entonces, el conocimiento a medias es más riesgoso que la ignorancia. En eso tienes razón. Pero un conocimiento consciente, con sensibilización, con procesos no solamente de conferencias, sino de sensibilización sobre los temas, hacen que la gente adquiera cierto nivel de conciencia sobre sus derechos y sobre hasta dónde llegar a reclamarlos, porque a veces hablamos de un derecho pero no hablamos de las limitaciones que puede tener ese derecho. De todos modos, nada excluye, cuando se habla de un derecho de la salud, nada excluye a una organización de cumplir con absolutamente todas las normas. Acabaron de cerrar la clínica Marañón, no sé por qué, pero dicen que le colocaron un aviso grandísimo. Y eso porque, según el ente regulador, no estaban cumpliendo con las normas. Lo mismo puede pasar con una empresa. En salud ocupacional puede multar a una empresa por no cumplir por algo mínimo. Entonces, una cosa que uno sí debe tener en cuenta es que cuando hay protestas hay que escuchar y observar muy bien, no de forma directa, digamos, no de forma tan lineal, sino analizando la complejidad de la situación, y para eso es la investigación. Y me encanta que tú hayas puesto este tema, porque es un tema que realmente
nos genera confusión y dudas, ¿cierto? Sobre todos esos factores, sobre el factor humano, sobre el factor legal, sobre el factor organizacional. Eso hace más interesante la investigación y podría resolver un tema para muchas otras empresas que pueden tener ese mismo temor y que simplemente no se atreven a manifestarlo o no lo han observado suficientemente. Bueno, el segundo paso, una vez yo tengo descrito el problema de investigación, es definir el problema. La definición del problema se hace en términos de una pregunta-problema. Una pregunta que tiene varias características. Una es que no es una pregunta cerrada. ¿Qué es una pregunta cerrada? ¿Ah? De sí o no, o de una cifra, ¿cierto? Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas. Las preguntas cerradas puede ser dicotómica, ¿cierto? De sí o no, puede ser de selección, pero con respuestas ya preestablecidas, mientras que una pregunta abierta necesita una respuesta totalmente abierta. Y la respuesta a la pregunta-problema es la que nos arroja el estudio de investigación. Es decir, es una pregunta tan amplia que tenemos que hacer una investigación para resolverla. Y esa pregunta está direccionada de acuerdo al tipo de estudio que yo voy a desarrollar. Eso, se me apagó el fondo, allá. Ya les voy a explicar. Entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tú tienes, Bas? ¿Cuál es la pregunta que tú te estás haciendo? Acá, implícitamente con lo que tú has descrito, tienes una pregunta, tienes un cuestionamiento. Ok. Muy bien, ahora necesitamos precisar un poquito más la pregunta. ¿Qué tenemos para aportarle a esta pregunta? Si yo pregunto, ¿es conveniente? La respuesta puede ser sí o puede ser no. O sea que es dicotómica. Tenemos que convertirla en una pregunta abierta. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cómo? Lo mismo. Puede decir sí o no. Sí lo considero conveniente. ¿Hasta qué punto? Si yo digo hasta qué punto, podría decir hasta el punto de ¿considera usted conveniente? Sería una respuesta si lo considero conveniente o no lo considero conveniente, ¿cierto? Justifique su respuesta. Listo. Les voy a hacer una propuesta. Entonces, vamos a cambiar esto por ¿cuál es el efecto? No estoy hablando de conveniente y conveniente. Cuando estoy hablando de conveniente ya estoy haciendo un juicio afirmativo. Y si estoy diciendo inconveniente ya estoy haciendo un juicio negativo. Entonces vamos a quitar el juicio, vamos a quitar el término conveniente. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene sobre el trabajador de una empresa. ¿La empresa es de qué? Ah, empresa de triple X. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el trabajador de una empresa? El conocimiento
sobre salud ocupacional proporcionado por un proceso de capacitación. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el trabajador de una empresa triple X el conocimiento sobre salud ocupacional proporcionado por un proceso de capacitación? Ahí cambia un poquito. ¿A qué nos lleva esto? Esto ya nos lleva a un tipo de estudio. Un tipo de estudio donde vamos a ver el efecto de el incremento del conocimiento dado por un proceso de capacitación. Ahora, el problema es que ella ya los tiene capacitados. Entonces, ¿cómo hacer para identificar cuál es el efecto de la capacitación si la capacitación ya pasó? Les tengo una propuesta. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el trabajador de una empresa? ¿Para qué se hace la capacitación? Para incrementar conocimiento. Entonces quitemos la capacitación y dejemos conocimiento. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre el trabajador de una empresa el conocimiento sobre salud ocupacional? ¿Qué implica esto? Esto ya implica un tipo de estudio que se llama correlacional. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables. Tenemos la variable conocimiento y tenemos la variable efecto. Ahora, podríamos especificar un poquito más el tipo de efecto. Pero no es según que les tenía la compañía, el exceso de conocimiento sobre la educación. Exacto, pero cuando tú dices el exceso, estás partiendo de que ya conoces que hay un exceso de conocimiento, estás partiendo de un juicio de valor. Entonces lo que estamos quitándole es ese valor de juicio, o ese juicio de valor, y estamos dejando simplemente la duda, si tienen o no el conocimiento. Entonces, en este momento, ella ya puede sacar una hipótesis, y es, a mayor nivel de conocimiento, mayor efecto en qué. Entonces, vamos a hablar de efecto sobre. Hay varias posibilidades. Uno, efecto sobre la percepción respecto a salud ocupacional, o efecto sobre alteración en el clima laboral, efecto sobre el incremento de protestas directamente, aunque sería más objetivo. ¿Cuál le colocamos? Miremos cómo queda con diferentes. Pero es que con productividad, bueno, con productividad se nos vaya a otro nivel. Pero coloquemos lo que puede ser sobre cualquiera de esos. Eso es lo bueno de estos procesos, y es que yo no tengo la respuesta, nadie tiene la respuesta hasta que no se estudie. ¿Cuál es el efecto? Que el efecto sobre la productividad laboral que tiene sobre la productividad laboral del trabajador de una empresa o de los trabajadores. Hay que cuadrar la redacción de una empresa triple X. ¿Cuál es el efecto sobre la productividad laboral de los trabajadores de una empresa triple X generado de la empresa? Bueno, usted puede colocar de una empresa porque lo que trata usted es como de hacer una generalización. Entonces se supone que otra empresa que tenga esa misma característica podría implementarlo o compararlo. De una empresa generada por el conocimiento sobre salud ocupacional. Entonces hablamos ahí de productividad laboral.
vamos a hablar acá de efectos no sobre la productividad laboral, sino sobre el clima laboral. O podemos hablar también sobre el nivel de protestas de los trabajadores. Dicen que ese término protestas podría cambiarse por otro, no sé, de inconformidad o de insatisfacción. Ahora, como dice la Biblia, el conocimiento es aflicción. Y en la medida en que ellos tengan conocimiento y no estén satisfechos sus expectativas de acuerdo al conocimiento, lo más lógico es que la relación sea lineal, que aumenta la insatisfacción y aumento del conocimiento. Siempre el aumento del conocimiento lleva a aumento de la insatisfacción y el nuevo cumplimiento de mejor dicho, el aumento del conocimiento lleva a un incremento de las expectativas y el no cumplimiento de esas expectativas lleva a un aumento de la frustración que se traduce en insatisfacción. Entonces, ahí realmente hay que revisarlo muy bien cuando hacer la pregunta, que no vayamos a descubrir que el agua moja. Vamos a descubrir algo que ya o es obvio o es evidente, o generar sesgos sobre lo que vamos a estudiar, porque ya tenemos un preconcepto, porque uno siempre llega a esto con preconceptos de acuerdo a las experiencias que ha tenido. Ahora se trata de dejar un poco al lado el preconcepto y generar como la inquietud, como la inquietud del niño que es ingenuo, que no juzga, que pregunta, sin juzgar. Un poquito difícil cuando tenemos ciertos niveles de conocimiento y ciertas experiencias, pero de eso se trata. Por eso esto hay que revisarlo. Ahora, esta pregunta es factible de mejorar. ¿Cómo? A partir del conocimiento, porque si tú ahora te vas a buscar estudios que existan, si existen, donde relacionen este tema, por ejemplo, el tema sindical, el tema de las protestas sindicales, el tema de las protestas laborales, el tema de la insatisfacción laboral, relacionado con el conocimiento de la norma. Si hay algún estudio, si existe en alguna parte, tú vas a encontrar ya algunos otros conceptos que te enriquezcan tu percepción sobre el tema. Si no existen, quiere decir que vas a ser la primera que va a estudiar sobre el tema y va a ser susceptible de que te equivoques y que otra persona luego llegue y corrija el error o que luego se complemente con otro estudio y hasta que por fin se va construyendo conocimiento. Pero el aporte que se hace con este tipo de investigaciones es muy importante porque miren que con una pregunta como esta tan simple, digámoslo así, muchos empleadores, muchos empresarios, muchas organizaciones van a poder asumir de una forma diferente un tema tan importante como una reforma que probablemente no sea solamente en salud ocupacional, de pronto se puede aplicar en otro tipo de reformas legales y políticas donde usted tenga que hacer una transformación del mismo hilo de que es la transformación legal, una transformación sobre un derecho y una transformación en una cultura organizacional donde ellos deben asumir unos comportamientos y unas normas diferentes. Se vuelve muy interesante ese trabajo que se plantea de esa manera. Y mira que es salud ocupacional como todos los demás, pero no es transferencia de un programa de salud ocupacional de una parte a otra parte, sino que está generado sobre una duda que tienes tú por haber identificado unos factores en la experiencia y en la vida práctica, unos vacíos de conocimiento que luego hay que llenarlos con precisamente la investigación. Se vuelve muy interesante el tema que tú propones, más es muy original.
todo eso que vimos en la clase anterior. Ahí van a encontrar investigaciones de texto completo y van a poder revisar problemas construidos. Ahora, no se basen solo en los problemas que ustedes observan ahí, porque muchos de esos problemas están mal redactados. A veces, no quiero decir, no estoy juzgando a nadie, pero hay muchas personas que se han graduado con trabajos de grado que no tienen la calidad requerida en cuanto a metodología, pero que pueden tener un contenido muy interesante, muy bueno y muy innovador. Sin embargo, depende de la exigencia del director de trabajo de grado y el conocimiento que tenga, depende del conocimiento que hayan adquirido en metodología de investigación y depende de la rigurosidad con que lo hagan y de los jurados también. En ese sentido, ustedes van a ver muchos trabajos de grado, van a ver unos bien, otros mal, pues no tan bien redactados, pero pueden ustedes revisar. Pero no me estoy refiriendo a ninguno en particular, no es el de... Bueno, lo que les digo es que pueden revisarlos y revisen cómo están construidos los problemas, la descripción del problema y la pregunta problema. Realmente es un ejercicio tan sencillo, pero tan complejo a la vez. Entonces, construir una sola pregunta. Pero recuerden que ustedes vieron básicos, matemáticos, física, donde decía que el 50% de la solución de un problema está en qué? En un buen planteamiento del problema. No sucede en el colegio también. Un buen planteamiento del problema le da hasta el 50% de la solución. Un mal planteamiento del problema lo envuelve en esa maraña, lo envuelve en el problema y lo deja dando vueltas. Entonces, básico el planteamiento del problema. Causas, recuerden, la descripción tiene causas y efectos y una causa eje principal, que es donde nos vamos a centrar. Y esa pregunta problema está centrada en esa causa eje principal en la que nos vamos a centrar. Esa pregunta problema nos va a marcar el tipo de investigación o estudio que vamos a desarrollar, que más adelante vamos a ver cuáles son los tipos. Pero para dar un ejemplo, la pregunta que plantea la compañera es un tipo de estudio correlacional, donde tenemos dos variables, una que probablemente es una causa que altera la otra variable, que sería un efecto. Una causa-efecto, dos variables, entonces estamos hablando de un estudio analítico correlacional. La pregunta problema ya nos empieza a enfocar cuál es el camino que va a tomar nuestro trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entendieron muy bien? ¿Que quedaron confundidos? ¿O que se estaban haciendo muchas preguntas? Bueno, entonces, ustedes bien juiciosos terminen de hacer las fichas de las noticias. Esas fichas de las noticias nos sirven para identificar los efectos del problema y las posibles causas. De ahí vamos a sacar esa información. Yo les voy a reenviar a sus correos el cuadrito ya con el resumen de las fichas que ustedes me diligenciaron cada uno. Y con ese me construyen otro cuestionario que les voy a montar esta semana sobre ya simplemente con el problema, descripción del problema, la pregunta problema, y hasta ahí habremos avanzado un trayecto ya muy largo en nuestro desarrollo de trabajo de anteproyecto de grado para ustedes, futuros ingenieros industriales.